Bien, y volvemos a su programa Fondo Radio. Pues iniciamos con la entrevista a Miguel Zárate, quien es coordinador de gestión integral de la ciudad de Guadalajara y también maestrante en política y gestión pública por el ITESO y bueno, con una amplia trayectoria tanto empresarial también como política en la misma ciudad. ¿Cómo te va? Buenos días. Muy buenos días, Luis, Alberto, Iván, qué gusto estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Sí. Bienvenido. Gracias. Pues al contrario, bueno, platícanos en principio qué implica esta nueva responsabilidad de gestionar de manera integral la ciudad de Guadalajara. ¿De qué tamaño es el reto? ¿De qué tamaño son de la opinión de los tapatíos, ¿no? De convencerlos. El reto es de 1.200.000 personas que habitan el municipio, más otro millón de personas que vienen todos los días a trabajar o a hacer alguna actividad comercial. Ya estamos hablando de 2 millones, casi 2,5 millones de personas, y la ciudad tiene influencia de manera directa en los 5 millones de personas que habitamos el área metropolitana de Guadalajara. Así es el reto, hay que darle un rumbo adecuado, y creo que lo de hoy en Guadalajara y de manera metropolitana tiene que ser el rehabitar, el redensificar, el reconstruir o remozar la ciudad, que creo que hoy por hoy tenemos una ciudad que se ha venido desgastando, que se ha venido haciendo vieja y que hoy por hoy pues es el reto. ¿Cuáles son las áreas prioritarias que tiene en este momento el presidente municipal vertidas en esta coordinación? ¿Qué es lo que les interesa explotar, por así llamarlo, en este primer año de gestión, ¿no? Mira, la coordinación tiene que estar llevando los asuntos que tienen que ver con movilidad, con ecología y medio ambiente, con obras públicas. Se divide ahora y se hace una dirección de licencias de construcción, es decir, de obra privada, y la de ordenamiento del territorio. Esas son las 5 áreas que me toca estar coordinando, y a partir de ahí, en conjunto con otro tipo de coordinaciones que tienen que ver con todo el tema social, poderle dar rumbo a la ciudad hacia poder rehabilitarla de nuevo. Creo que hoy por hoy todas las acciones que ha estado haciendo el presidente Pablo Lemus, de estar recorriendo el centro histórico, de estar hablando con distintos sectores del sector económico de la ciudad para que sea atractivo de nuevo el centro, para que existan hoteles, para que existan restaurantes, para que existan actividades culturales, que la gente sea un motivo para poder visitar el centro. Tiene que ir acompañado de una política de vivienda donde podamos generar la posibilidad de que los desarrolladores, los constructores, los inversionistas, los dueños de la tierra puedan tener puntos de coincidencia a partir de pues una simplificación administrativa que nos permita hacer asequible la vivienda para todos los sectores de la población. Fíjate, Miguel, que durante muchos años Guadalajara se le conoció como la ciudad de las rosas. Ahorita hablabas de que también tienes parte en las labores ecológicas del municipio, y acaba de pasar un temporal de lluvias en el cual siempre Guadalajara y realmente en la zona metropolitana se padece por la caída de árboles. ¿Qué se está haciendo al respecto? Porque ahí se supone muchos árboles que tienen plagas. Es decir, ¿cuál es el plan en este caso para embellecer un poco la cuestión urbana del municipio? Bueno, así como te decía Iván, de renovar significa también quitar lo viejo. Si te fijas y caminas por la ciudad, prácticamente por cualquier parte, hay vestigios de material urbano o equipamiento urbano que ya no se está utilizando, tocones de árboles, jardineras sucias, camellones que de plano mejor se taparon para no tener un espacio de área verde. Y el renovar quiere decir precisamente el poder quitar estos tocones, el poder llevar a cabo un programa que incluye esto y que se llama banquetas libres, que incluye el quitar todos los vestigios de material o de equipamiento urbano que hoy ya no sirve y que se convierten en problemas para las personas al caminar, y así como hacer los análisis pertinentes para poder volver a abrir espacios en la ciudad como los camellones en algunas partes que hoy están totalmente tapados.
lados. Existe el problema del muérdago, es algo muy grande, que se ha estado trabajando en administraciones anteriores y que implica un gran esfuerzo para poder estar renovando poco a poco. Hoy por hoy en los viveros que tiene el municipio de Guadalajara, los particulares y además un vivero en específico que es una especie de aclimatador de todas las compensaciones que se adquieren de las distintas acciones urbanísticas de la ciudad, es decir, cuando se le pide a algún constructor, algún desarrollador medidas de compensación, tenemos, híjole, no me acuerdo si más de 10,000 árboles, la verdad es que el dato exacto no lo traigo en la memoria, pero árboles de gran formato, donde hablamos de varios metros de altura y sobre todo de un diámetro de su tronco bastante considerable, que esos nos permiten estar cambiando y sembrando en distintas partes de la ciudad para poder ir reforestando poco a poco. De todos estos temas tan importantes, trascendentales para la ciudad y que le darán una nueva fisonomía, ¿tienen el recurso para todos estos trabajos? El recurso nunca es suficiente, hay que ser creativos, hay que ver de qué manera podemos acceder a este tipo de posibilidades. Hablaba hace un ratito de las compensaciones. Si te fijas, últimamente la ciudad ha crecido para arriba, aunque todavía es insuficiente. Este tipo de desarrollos, que son muy controversiales, se les piden acciones, recursos, muchas veces que tienen que ver con arbolado para poder generar este tipo de compensaciones en la zona donde están estos desarrollos o en los alrededores o en toda la ciudad. Esa es una manera de poder tener recursos para este tipo de cosas. También, si se fijan, en este inicio de administración, hay un nuevo decreto donde se genera una serie de acciones que modifican la manera administrativa de estar trabajando. Se extinguen algunas áreas, se suman algunas direcciones para poder estar trabajando en ese sentido, y hoy por hoy lo que se pretende es generar ahorros en el gasto corriente del ayuntamiento para ese dinero poderlo estar utilizando en acciones que tienen que ver con la obra pública, etcétera. En ese tema toral del crecimiento vertical, dos cosas, una que pueden ustedes resolver y otra que no está en sus manos, pero que también pueden incidir. Los cajones de estacionamiento. Se ponen a construir, se ponen a dar licencias de restaurantes, de bares, de antros, etcétera, etcétera, y no hay dónde estacionar los autos. Tienes toda la razón. Entonces, si no partimos de un plan de desarrollo ordenado, si no damos estas licencias con orden y les exigimos a los empresarios que están invirtiendo su dinero, que están arriesgando su inversión, que quieren certidumbre jurídica, pero que no están cumpliendo, y es generalizado el problema de los cajones de estacionamiento, ¿qué van a hacer? Ya se está haciendo y el plan viene diferenciado. Por ejemplo, ¿dónde se permite generar viviendas sin cajones de estacionamiento? Donde hay los ejes de movilidad como las líneas del tren ligero, del macrobús, las avenidas que tienen un transporte público como Vallarta, Hidalgo, es decir, los ejes de movilidad. Sin embargo, en otras partes de la ciudad, donde se ha generado un desarrollo económico enfocado a los servicios, como el tema de los restaurantes, es un verdadero suplicio lo que viven los vecinos de las zonas. ¿Por qué? Porque contratan valet parkings y esos valet parkings van y utilizan la calle o las cocheras de los mismos vecinos para poderse estacionar. ¿Qué es lo que se tiene que generar? El análisis completo de las zonas donde se va a ver ese tipo de desarrollos para que pueda ser un negocio también, el poder generar estacionamientos mixtos, no solamente para los que van a usufructuar o a vivir el desarrollo, sino que permita también la posibilidad de que todos esos comercios, restaurantes, etcétera, tengan acceso a un estacionamiento público que les permita ir desahogando la problemática que hay con los vecinos. Ya se está haciendo y es el plan que viene hacia el futuro. Entonces podemos decir que van a incentivar, van a promover, van a facilitar a los empresarios que deseen invertir en estacionamientos públicos. Por supuesto. Bueno, yo creo que ahí tiene que haber, la ciudad cabe absolutamente todo.
y hay que ir investigando, estudiando la problemática zona por zona. No podemos hablar de generalidades. Y sí, se trata de poder hacer mucho más vivible, mucho más fácil la convivencia entre todos los sectores económicos y la población para poder tener pues un mejor lugar para vivir, Alberto. Y por otro lado, un asunto que no es absolutamente de competencia de ustedes, pero al estar en esa mesa, ustedes inciden. Este desarrollo vertical exige mejores y mayores líneas de drenaje y de agua potable. Totalmente. ¿Qué van a hacer para resolver o para darle realmente la oferta que se necesitan estos desarrollos? Mira, déjame hacerte una pequeña explicación de mi punto de vista. Hoy la ciudad tiene 1.200.000 personas, el municipio de Guadalajara. Apenas llegamos a ese número. Decrecimos, si mal no recuerdo, en un 7% del último censo. Y deberíamos, de acuerdo a las expectativas de hace 30 años, hoy deberíamos de tener tan solo en el municipio de Guadalajara 1.900.000 personas. La ciudad ha crecido, pero ha crecido de forma pues complicada, de forma dispersa, desordenada, etc. Lo ideal sería que hubiéramos crecido de una manera compacta, que no hubiera lunares en la ciudad, que tuviéramos una ciudad un poco más altita, porque somos una ciudad muy chaparrita todavía. Y este tipo de desarrollos ha venido a generar problemas, pero que de todos modos se tendrían. El tráfico que tenemos hoy en la ciudad, por poner un solo ejemplo, es debido a que la gente tiene que invertir mucho tiempo de traslado de su lugar de donde vive a donde trabaja o donde hace sus acciones comerciales. Ese es el principal problema que tenemos en cuanto a la movilidad, independientemente de que no tenemos un transporte aún público que sea adecuado, y sobre todo completo para las necesidades que tenemos para la ciudad. Se está trabajando en eso y hay que seguir haciendo acciones. Otro tema, Guadalajara, les decía, es una ciudad vieja. La verdad es de que las líneas que tenemos, las redes que tenemos desde el centro histórico hacia la periferia del municipio, estamos hablando de que la mayoría de ellos tiene 50, 60, 70 o más años. Se abandonaron por mucho tiempo. Así es, necesitamos generar acciones de renovación que nos permita ir cambiando por tecnologías nuevas todo este tipo de sistemas y también aprovechar las bondades que tenemos en el territorio, como el agua de lluvia, el clima, etcétera. Y es generar un plan integral que se pueda seguir poco a poco y que esté y traspase las administraciones. Creo que por ahí es el camino. Bien, Miguel, vamos a una pausa y volvemos. Bien, regresamos a Fondo Radio. Estamos con el ingeniero Miguel Zárate, quien es coordinador de gestión integral de la ciudad de Guadalajara y maestrante en política y gestión pública por el IPTESO. Bien, estábamos hablando, hace un momento, Miguel, hablabas acerca de la renovación, de lo que se está trabajando en Guadalajara y de los planes del alcalde Pablo Lemus. Pero yo quisiera preguntar algo que siempre tengo esa espinita. Tú tienes dominio de manejas en temas urbanos, tienes mucha experiencia, fuiste regidor y coordinador de la fracción, creo que del PAN en la pasada administración con Ismael del Toro. Y veo yo que pasan los años, Guadalajara siempre ha sido una ciudad tradicionalista y veo que hay, hablando de los temas económicos, hay avenidas que durante muchos años, yo recuerdo estaba pequeño, un niño, y caminar por la avenida Esteban a la Torre, la calle Esteban a la Torre, pues era un lugar hasta para distracción o para, pues porque ahí convergían familias de diferentes partes de la zona metropolitana y era un lugar se puede decir, de mucho movimiento comercial. Por otro lado está la calzada Independencia, que también ya se convirtió ahora en locales abandonados, la calle de Revolución o Avenida Revolución, que también en otros tiempos era un lugar comercial importante de la ciudad, y así vemos, es decir, lugares donde se generaba mucha economía. Guadalajara se caracteriza por eso, tiene el ramo joyero, tiene el ramo comercial, que lo ha distinguido a nivel nacional. Pero yo quisiera preguntar, ¿hay algunos planes del alcalde Pablo Lemus
en referencia a esto para poder reactivar la economía de la ciudad? Tienes toda la razón, mira, Guadalajara es una ciudad pues con una vena comercial bastante fuerte y de tradición de muchos años, de muchas décadas. Y no solamente la calzada Independencia o la zona de Esteban a la Torre, también hay problemas en Medrano, en Obregón, en lugares donde son y donde la gente de alrededor del estado, de Tepic, de Colima, de Michoacán, venía tradicionalmente a hacer sus compras a estas partes en Guadalajara, y hoy por hoy no en la misma cantidad, pero lo sigue haciendo. Y si nos damos cuenta qué es lo que ha pasado en Guadalajara, hacia dónde se han ido las personas a comprar, a los centros comerciales. ¿Y dónde están estos? Pues donde vive la gente. ¿Y dónde vive la gente? En las periferias de la ciudad, en las partes donde se está generando vivienda pues de acuerdo a las posibilidades y necesidades. ¿Por qué está sola la calzada Independencia? ¿Por qué está solo Esteban a la Torre? ¿Por qué la gente ha dejado de visitar el centro? Porque no hay posibilidades de vivienda en estas partes. Y no hablo de los complejos de millones de pesos que hoy por hoy se venden en algunas partes de la ciudad. Hablo de generar las posibilidades de vivienda asequible y accesible para todas las tipos de personas de las que vivimos en Guadalajara y que a final de cuentas conformamos la sociedad tapatía o la sociedad de Guadalajara. Y hacia allá tenemos que volcar las acciones que se tienen que dar. Si queremos un centro activo, seguro, reactivado, que se camine a cualquier hora del día y que no sea problemático y que no sea inseguro, pues necesitamos que la gente se pueda asomar de su ventana porque vive en las segundas plantas de los comercios o en estas partes de la ciudad donde hoy por hoy tenemos bodegas abandonadas en la zona de Esteban a la Torre. Y por la calzada Independencia, donde se puedan asomar de sus ventanas y estar atento de lo que sucede en la calle, de los ruidos, de que los niños vuelvan a jugar en la calle, con las complejidades que eso tiene. Pero una vez que logremos el poder detonar este tipo de acciones en Guadalajara, en estas partes, empezando por el centro histórico, hacia las orillas y empezando y caminando por los ejes que estamos hablando, uno puede ser el Paseo Alcalde, otra Federalismo, otra la calzada Independencia, que son avenidas que tienen absolutamente todo para poder detonar la vivienda accesible para la población. Son avenidas, una no tiene coche ya, tiene unas banquetotas, está padrísima. La otra tiene transporte público subterráneo, donde tiene unas banquetas bien padres, donde hay ciclovías y donde deberíamos de estar dando las posibilidades, haciendo una especie de estudio de acupuntura urbana que nos permite identificar quiénes son los propietarios y contactarlos con quien tiene los recursos económicos para poder detonar este tipo de viviendas, además de el gobierno del estado, como bien lo decía Alberto, el gobierno municipal, ser un facilitador a través de incentivos, a través de mejora regulatoria, trámites mucho más sencillos, etcétera. Y la calzada Independencia pues también tiene lo mismo, tiene un transporte público que creo que ha sido eficiente, criticado y lo que tú quieras, pero que a final de cuentas hoy por hoy te mueves mucho más rápido por el macrobús que andando en coche en la calzada Independencia. Entonces hacia allá tenemos que ir y tratar de ir con acciones arquitectónicas, urbanísticas, que por cierto hoy es Día Internacional del Urbanismo, y un abrazo y una felicitación a todos mis amigos y compañeros urbanistas, pero a través de este tipo de acciones, el tratar de poder generar o de borrar esa cicatriz que tenemos en la calzada Independencia, que sigue estando vigente y que hoy por hoy separa a la ciudad de Guadalajara entre el oriente y el poniente, y que creo que con pequeñas acciones se puede generar ese tipo de paliativos. Porque realmente, escuchándote, Miguel, o sea, la verdad es que sí tenemos un problema complejo en Guadalajara, ¿no? Y por lo que veo, pues tendría que ser una solución, ya no digas a 10 años, sino a 20, 30 o hasta 50 años, porque realmente tenemos un centro muy bonito, arquitectónicamente hablando, pero muy enfocado al comercio. Y entonces el que no venga a gastar, o sea, que no quiera venir a gastar, no tiene que venir al centro histórico. Salvo de repente al museo, cosas muy específicas, no tiene que venir al centro, ¿no?
generando la vivienda, evidentemente pues vas a crear un mercado de gente que va a necesitar hacer qué. O sea, ¿a qué es a lo que voy? Cuando uno va a otras ciudades, por ejemplo, recientemente acabo de estar en Morelia. O sea, de bonito está el centro. tú llegas y ahí está plagado de restaurantes, de cafés, de bares muy tranquilos. En la noche, en los fines de semana te hacen un espectáculo en la catedral de luces. O sea, es decir, llegas y ves que está atiborrado de gente. O sea, es decir, la ciudad se vuelca en el centro y se queda y consume en el centro. Y cuando comparas una ciudad tan bonita como la de nosotros, que estamos abocados al comercio, que el comercio a las 6 de la tarde baja la cortina, pues no te implica otra cosa más que empezar a hacer un plan a muy largo plazo, ¿no? Tienes toda la razón. Y hoy tenemos un gran pretexto. Estamos a 21 años de celebrar el 500 aniversario de Guadalajara. 21 años puede parecer mucho tiempo, pero la verdad es que es nada. Y hoy tenemos la posibilidad como ciudadanos el poder preguntarnos entre nosotros cómo queremos celebrarnos el 500 aniversario de la ciudad. Y empezar un programa de inclusión, de participación, de entre iguales, porque a final de cuentas todos tenemos el mismo derecho a vivir y a disfrutar la ciudad y por lo tanto la misma responsabilidad de aportarle para poder tener un mejor lugar para vivir. Y ojalá tengamos la suficiente interés y la suficiente, ¿cuál será la palabra? Responsabilidad, pues interés de poder generar este tipo de acciones que nos permita llevar y cambiar las cosas como tú dices. Cualquier tipo de plan de repoblación tiene que estar visto a mediano y a largo plazo, evidentemente, pero se tiene que empezar ya, empezando por revisar cuáles son las problemáticas en la tramitología que tenemos, qué tipo de patrimonio cultural edificado tenemos y cómo lo vamos a conservar, qué tan rígidos vamos a ser en conservarlo como está ahorita o tratar de generar otro tipo de usos para ese tipo de edificaciones que la verdad es que están bien padres, las casas patio, todo ese tipo de acciones y sobre todo de qué manera nos podemos hacer llegar de los recursos económicos para poder llevar este tipo de acciones y ser atractivos no solamente para el inversionista local, sino también para los inversionistas nacionales y por qué no internacionales. Hoy por hoy cuando hablas de Guadalajara, sigues hablando, hablas de México, hablas del tequila, de las Chivas, del Atlas, del Canelo, pues de todo, del Checo Pérez, así es. De Gerardo Ortiz. Sigue siendo la representación de México, ¿no? Alguien decía, Jalisco es la síntesis de México, ¿no? Con todo lo que los grandes triunfos internacionales en deporte, sábado y domingo, fueron de 3 jaliscienses. Así es. Bueno, y hasta las Chivas ganaron, Chihuahua. No, pues Chivas nada más ganan. Bueno, pues vamos a una pausa y volvemos. Bien, y continuamos en su programa A Fondo Radio. Seguimos en entrevista con Miguel Zárate, quien es coordinador de gestión integral de la ciudad de Guadalajara. Y bueno, estamos hablando sobre la problemática de lo que es el corazón de la ciudad, por así llamarlo, el centro, que siempre fue el corazón de toda la zona metropolitana, ¿no? Pero hablando también, se empiezan a tocar de repente, empezamos a ver notas de que empieza a haber escasez de agua. Y también siempre cuando hablan de temas de escasez de agua ligan el tema inmobiliario de decir, bueno, y entonces si falta agua, ¿por qué tantas nuevos incrementos de desarrollos inmobiliarios, ¿no? Y en ese tema, por ejemplo, pues cómo se va a abordar el centro, porque ciertamente hay edificios abandonadísimos y algunos otros que están por caerse que tendrán que verse la manera de tumbarlos, pero y el tema del agua, o sea, es decir, si efectivamente desconozco es un problema o a lo mejor pues nada más estamos haciendo una nota amarillista, ¿no? Pues es un problema real y que tenemos que hacer acciones puntuales para poder abastecer el agua a Guadalajara, independientemente de que tenemos que generar acciones de reeducación y de coparticipación de la ciudadanía para que entendamos la problemática que tenemos. Pero esto no es un problema nuevo, Luis, esto se viene hablando desde que yo tengo memoria. ¿Te acuerdas de aquel mensaje o anuncio que decía, Amanda, ciérrale? Es decir, tenemos que tener, así es, tenemos que cuidar, hacer una cultura de ahorro del agua.
La ciudad ha crecido. Hoy por hoy tenemos los 5 millones de personas que estaban planeadas que iba a crecer la ciudad desde los años 70. Hoy tenemos esa cantidad de personas. La bronca es de que ha generado, el crecimiento ha sido disperso, desordenado y desigual. ¿Por qué? Porque no tuvimos la suficiente, pues no sé, yo creo que tamaños, acciones en la ley que nos permitiera crecer de manera ordenada. No es un problema los desarrollos, la falta de agua, no. Y me remito al tema de que vivimos menos personas en el municipio que las que deberíamos de vivir. Es un problema general. Y de ahí, bueno, pues yo creo que es mucho más complicado llevar el agua hacia las periferias de la ciudad, hacia lugares tan icónicos que hoy tenemos como los molinos o como ese tipo de desarrollos que han sido el ejemplo vivo de lo que no se debe de hacer, que poderla traer aquí al centro de Guadalajara. Sin duda. Aparte hay problemas, digo, en el tema del CIAPA, que está fuera de la competencia aquí de Miguel, pero que ha sido la caja, no la caja chica, sino la caja grande de muchos trienios y sexenios de los gobernantes, ¿no? Sí, es un tema complicado. Y la idea de redensificar el centro y algunas zonas, no solo el centro, hay algunas zonas también que no tienen ya tantos habitantes, es una buena idea de Guadalajara. Este plan, ¿cuántos años tienen ustedes planeado comenzar hoy y terminar o seguirlo hasta cuándo? ¿Cuánto llevaría este plan? Híjoles, nosotros hablamos de por lo menos 20 años para poder revertir lo que se tiene. Pero tenemos que partir de algo. Hoy hacer la tramitología en Guadalajara para un desarrollo de vivienda o comercial o industrial es muy complicado. Lo que estamos haciendo es hacer un scouting, un estudio de los procesos internos del municipio para poder generar todo tipo de licencias que tienen que ver con construcción de una manera mucho más rápida y expedita. Y ahorita que entramos a ese tema, hoy un colaborador de Mural, y que está en el sistema estatal anticorrupción, habla y refiere con algunos detalles que esto provocaría, precisamente, este crecimiento inmobiliario, le llama él. No habla de desarrollo urbano, sino él lo ve por el otro lado, por otro sentido. Habla de que esto fomentaría la corrupción en esas dependencias encargadas de la tramitología. ¿Cómo van ustedes a combatir y a resolver? Porque es algo que está ahí, está latente y vigente. ¿Cómo van ustedes a combatir el tema de la corrupción en estos trámites para construir? Es bien complejo y tienes toda la razón. Entre más manos vean un proyecto, más opciones a la corrupción hay. Son distintas áreas, porque no solamente son los que dan los permisos, también son los que inspeccionan ese tipo de acciones y que te caen de manera directa en las obras a poner cualquier pretexto para poder generar la posibilidad de un cochupo o de ese tipo de cosas. Y eso no nos podemos tapar el sol con un dedo. Eso existe y hay que combatirlo. Y una de las maneras, y en el área que me toca, es poder generar una plataforma digital donde si tú quieres hacer un complejo de departamentos o una casita o una bodega que caben en Guadalajara O una remodelación, a través de esta plataforma puedas subir tu plano y en tiempo real, es decir, al mismo tiempo, las distintas áreas que tienen que dictaminar estén dictaminando. Es decir, ecología diga qué le falla, movilidad diga qué necesitas, construcción diga también, en las áreas de resiliencia que ya se extinguieron, pero protección civil y todo eso, y tengas en tiempo real y quién dijo las acciones que necesitas de modificar en tu proyecto para cumplir con lo establecido y poner y llevar una bitácora digital de cómo van esos planes. Hacia allá tenemos que ir, porque hoy por hoy si vas de ventanilla en ventanilla hace que sea muy complejo y que estén pidiendo distintos dictámenes o acciones que dependen muchas veces uno de otro. Es decir, pues para que tú vengas a mi ventanilla, primero dame el dictamen de ecología y luego vas a ecología y dicen, primero dame el dictamen de movilidad. Entonces ese tipo de cosas es lo que hay que evitar. Hay un tema, es el tema de
que Guadalajara ha tenido habitantes de primera, de segunda y de tercera, ¿no? Y estamos hablando de que hay colonias hacia el lado de Providencia, colonias muy bonitas, pero si te vas al extremo de la ciudad, al oriente, pues ha estado abandonado por décadas. ¿Qué va a pasar ahí en este caso de las colonias que están ubicadas en el oriente de la ciudad? Mira, híjole, tienes toda la razón y es algo bien complejo. Y no solamente es un tema municipal, es un tema de la ciudad. Hoy por hoy no podemos seguir viendo a Tonalá, Juanacatlán, a los municipios que están en la periferia como el patio trasero de la ciudad. Y es responsabilidad de absolutamente todos. Guadalajara es una. Y yo creo que tan tapatío es el que nació en Guadalajara como el que nació en Tlajomulco o como el que nació en Zapopan, aunque puedan existir las raíces, el orgullo de ser zapopano y todo eso, a final de cuentas, lo que se genera en una parte de la ciudad nos afecta positivo o negativamente a todos. Y necesitamos generar posibilidades para todos. En mi acción como regidor en la administración pasada, me tocó precisamente presidir la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Y ahí tuve la posibilidad de convivir con presidentes que llevaban la comisión en otros municipios, pero también nos fuimos a visitar distintas áreas de los municipios como Tlajomulco, Tlaquepaque, Zapopan, Tonalá, Juanacatlán, El Salto, etcétera. Y desgraciadamente afortunadamente el presidente municipal de todos los municipios traen muy claro las cuestiones metropolitanos. Pero si te bajas a los niveles de que le siguen, nadie entiende el tema metropolitano. Tiene que haber capacitación, instrucción, porque nos tenemos que coordinar con nuestros pares de las direcciones de otras partes. ¿Qué dirección lo tiene muy bien? Protección Civil. Protección Civil de todos los municipios año con año. Y bomberos también, ¿no? Protección Civil y bomberos, así es. ¿Por qué? Porque vienen las lluvias y nos afecta, el agua no reconoce. Y hablando de eso, hablando de ese tema de la coordinación, a mí me ha llamado mucho la atención algo que es importante para Jalisco, para los 125 municipios. ¿Ya se coordinaron ustedes, ya tuvieron algún acercamiento con la presidenta de la Comisión de Zonas Metropolitanas de la Cámara de Diputados, que es la jalisciense Marilena Limón? No, acaban de ser nombrados ellos. Estamos nosotros desde mi cargo de coordinador de la gestión integral de la ciudad. Ya tuve reunión con Zapopan, con Tlajomulco, y próximamente estaremos reuniéndonos con los demás municipios para poder hacer acciones en conjunto y entonces sí, poder ir a visitar a la presidenta Marilena Limón, a la diputada Marilena Limón, que le entiende perfectamente bien al tema metropolitano para poder tener acciones en conjunto que puedan beneficiar a la ciudad de Guadalajara. Básico, primero saber qué quieren para después saber qué pedir, ¿no? Claro. Muy bien. Pues prácticamente nos estamos yendo de este programa, Miguel. ¿Algo más que nos quieras agregar con respecto al trabajo que está por venir? Pues primero, muy agradecidos por la invitación a platicar con ustedes. La verdad es de que la hora se pasa rapidísimo. Y pues que sea una muy buena semana. Además que tuvimos un fin de semana padrísimo con tantos triunfos del Atlas, de las Chivas. Yo pensé que no calificaban. Mira, y hablando de fútbol, yo creo que este tema del Chaplas, pues les dura el gusto la primera jornada. No, déjalo, están gozando. Porque No, yo no le voy a las Atlas. No, bueno. yo le voy a las Chivas. Así que Que venga la Arismendi, todo eso que traes con el Atlas. Bueno, un saludo a todos los atlistas, sin duda alguna. Pues nos vamos, vamos. Alberto, Iván. Bien, es un gusto estar con ustedes. Nos vemos el día de mañana. nos vemos el día de mañana, que nos acompañará. Dijeron Íñiguez, César Íñiguez. Así viene el dirigente del sindicato Y les invitamos del también Poder a Legislativo. El cantante. visitar la Así página afondojalisco.com. Bien, Miguel, nos vamos. Muchas gracias, qué gusto. Hasta luego.